clase de las cartas del Rab Shaul. Es nuestra serie que estamos viendo y estamos en la carta a los Efesios. Llegamos al capítulo 4 y hoy vamos a ver los versos del 1 al 16 solamente del capítulo 4 de la carta a los Efesios, porque dijimos que los primeros 3 capítulos tiene que ver con la parte como teórica, la parte doctrinal, pero estos versos del 1 al 16, digamos que todavía tiene que ver con doctrina. Y de hecho, para mí encuentro aquí en estos versos lo que podemos llamar bases doctrinales, como los fundamentos. Vimos varias doctrinas ya en los primeros 3 capítulos, pero al principio de este capítulo 4 aparecen unas doctrinas muy importantes, unos fundamentos muy importantes. Y por eso vamos a cerrar la parte doctrinal de la carta con estos versos. Y ya a partir del verso 17, primeramente el Eterno, la próxima semana, sí vamos a entrar ya en la parte práctica. O sea, que ya sabemos doctrina, ahora ¿qué hay que hacer? ¿Sí? No, pues ahora me faltaron. Estaba trayendo pocas porque pues se me estaban quedando muchas. Y ahora traje 20 y pues faltaron. Sí, si le falta a alguien, los que sean de la misma familia, pues compártanle a otro, si es que a alguien le falta. Bueno, entonces, pues si ven, esto es algo que el Eterno nos está confirmando, nos está ratificando de diferentes maneras. Es algo que decíamos en la predicación, algo que nos ha estado señalando Karen también en la clase de ella, y que lo ratificamos ahorita, ¿no? En este estudio de la carta a los Efesios. Es decir, pasar de la teoría a la práctica, dejar solamente de estar viendo teoría, de estar adquiriendo conocimiento, para vivir ese conocimiento. Entonces ya la parte que viene la semana que entra es precisamente eso. Ya tengo el conocimiento, ahora ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero ahorita vamos a cerrar la parte doctrinal con estos versos. Entonces la primera pregunta que vamos a ver va a requerir que otra vez, como hicimos la semana pasada, vayamos al texto y leamos con atención, porque vamos a tratar de descubrir cuántas doctrinas son mencionadas aquí. O sea, nada más aquí, en los versos del 1 al 16. ¿Todos tienen más o menos claro lo que es una doctrina? ¿Sí? Bueno, la maestra sí da. ¿Los demás? ¿Okay? Una enseñanza. ¿Pero qué más? ¿Cómo definiríamos una doctrina? ¿Verdad? ¿Cómo se define una doctrina o cómo se entiende lo que es una doctrina? Sí, una enseñanza, pero ¿qué otro requisito? Concepto bíblico. ¿Qué? Un concepto bíblico. Una forma de entender y hacer las cosas. Muy bien, una forma de entender y de hacer, en este caso, algo que está en la Biblia y que va a encontrar fundamentos, ¿sí? Que va a encontrar fundamentos en muchas partes de la Biblia. O sea, un requisito para una doctrina es más que nada que tenga fundamentos,
pero amplios fundamentos. Es decir, que no vamos a hacer una doctrina de algo que dice la Biblia en un texto, y que ya nunca se vuelve a mencionar eso. O sea, una doctrina, para que sea considerada así, necesita tener suficientes fundamentos. Que se hable de ella, pues, en todas las escrituras. Eso es lo que necesita una doctrina para ser considerada como tal. Entonces, ahorita hemos aprendido o hemos estudiado varias doctrinas en lo que va de la carta. ¿Se acuerdan? Vimos que predestinación, salvación, son consideradas doctrinas porque son eso, ¿verdad? Son conceptos, son enseñanzas que aprendemos en las escrituras, que tienen fundamentos en toda la Biblia. ¿Sí? La predestinación, aunque se enseña abiertamente de ella en varios textos bíblicos, hay otros donde se infiere también. La salvación, pues, es el tema básico, fundamental en todas las escrituras. El pecado es considerada también una doctrina, porque se habla de ella también en todas las escrituras. Entonces, la idea aquí es: ¿qué otras doctrinas vamos a encontrar en estos versos? Ya con esta idea un poquito más clara, capaz los confundí más, ¿verdad? Pero ya con esta idea más clara, vayan al texto, léanlo, lean los versos del 1 al 16 y vean qué doctrinas encuentran ahí, mencionadas. Sí, mencionadas, no es de que van a estar la explicación allí, no, la mención solamente. Y si gustan ir mencionando mientras van leyendo y se encuentran una, levante su mano y me dice cuál encontró. La hermana Ketita les manda saludos. Bendiciones y shalom. Desde Guadalajara, México, para el mundo entero. Yo encontré la del monoteísmo. Monoteísmo. Bueno, Porque en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre. Uno nada más. Pero aquí menciona ok. el amor de Dios. Muy bien. ¿Alguna vez han visto un listado de doctrinas? Sí. En el cristianismo es muy común, ¿verdad? Tener lo que se llama declaración de fe. Y en las declaraciones de fe se enlistan las doctrinas. Muchas páginas de congregaciones en internet ponen su doctrina o sus doctrinas, que es lo que creemos, ¿sí? Esto es lo que creemos. Por ejemplo, el famoso credo de los apóstoles. ¿Cuántos fueron católicos alguna vez? A ver, levante su mano. ¿Pero católicos estudiosos o católicos de los que no van a misa? Bueno, el credo de los apóstoles es, pues, básicamente las doctrinas, ¿sí? Las doctrinas. Entonces, por eso el credo dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Yo no fui católico, pero me lo sé. Ya. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, de la misma naturaleza del Padre, etc. Bueno, ese es el credo. Y ahí están las doctrinas. Pero también en el catolicismo están los... Ay, se me fue el nombre. Los sacramentos, que forman parte de la doctrina. Y así, entonces, las iglesias tienen sus doctrinas
es decir, sus creencias, lo que la iglesia cree. Entonces, para entender mejor, lo que nosotros creemos, yendo al texto, usted va a ver y va a ver si encuentra ahí cosas, fundamentos que nosotros creemos o que la Biblia enseña. ¿Sí? Pero otra vez, acuérdese, el requisito es que esa creencia o esa doctrina tenga diferentes fundamentos, no nada más un texto. Por ejemplo, decía la hermana, el amor de Dios. ¿El amor de Dios puede ser considerado una doctrina? Por supuesto. Se habla ampliamente de esto, ¿no? En las Escrituras, aunque dentro de la teología se puede decir que es como una subdivisión de la doctrina de Dios. Y lo que decía Sergio ahorita también, pues decía el monoteísmo, cae dentro de la doctrina de Dios el Padre. En la teología eso es una doctrina, Dios es una doctrina. El Padre, el Creador del universo, es una doctrina. Y ahí hay unas subdivisiones que son los atributos de Dios, ¿sí? Como el amor. Los dones también es una doctrina. Los dones. También. La fe, Los dones espirituales es considerada una doctrina. Muy bien. El bautismo. El bautismo, la fe también. la El fe, espíritu, ese primero. el espíritu, ¿sí? Mashiach. El Mashiach. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más encuentran? No. ¿Perdón? Bueno, ahí el vínculo de la paz, necesitamos como que tomar el pensamiento completo, la unidad, ¿verdad? La unidad, ¿sí? Porque lo que está hablando es de guardar la unidad. Entonces, sí, en el vínculo de la paz, la unidad va a ser guardada, en el vínculo de la paz. Pero ahí la doctrina sería la unidad, ¿verdad? ¿Qué otra doctrina encuentran? Aquí veo que dice, déjense de la vieja identidad y dejen atrás todo esto y esto, creo que ahí se vea del arrepentimiento. Sí, se puede inferir, Déjenos pasar. se puede inferir. ¿Mande? La buena noticia. También, la buena noticia. Entonces se dan cuenta que en estos 16 versos hay una serie de doctrinas, ¿verdad? Mencionadas, un número interesante de doctrinas. Por eso le pusimos a esta lección bases doctrinales. Porque es como que Rab Shaul hace, no un resumen, sino hace una mención de lo que pueden ser llamados fundamentos doctrinales. Con otras palabras, como las creencias más importantes que tenemos. O sea, no es todo lo que creemos, pero son fundamentos. ¿Sí? En Efesios 4:9, no sé, aquí dice en esta versión bien que se dio también a las partes más bajas de la tierra. No sé si en otra versión dice infierno. Que si dice infierno, pues ahí se traduce. Muy bien, sí. Debe haber alguna que diga infierno o los infiernos, algunas traducen en plural. 4:9. ¿Alguna de sus versiones dice infierno o infiernos? Las profundidades. Esto es la tierra. Pregunta. Como pregunta, ¿cuál es la profundidad de esto es la tierra? Porque dice que subió, ¿verdad? El mismo que subió. Que para eso pues debía haber bajado. Ajá. Entonces pregunta que dice que bajó las profundidades y pregunta que si es la tierra. Muy bien. Pero el 10 sí menciona
menciona el cielo, los cielos. Sería traducción. Ok, entonces ahí sí, tendríamos la doctrina del cielo y la doctrina del infierno, ¿verdad? Por un lado, los lugares altos o los lugares bajos, también, sí aparecen. Bueno, entonces tenemos pues una serie de fundamentos. Ahora, aquí es importante recordar, hermanos, que aunque tenemos fundamentos, es decir, tenemos doctrinas fundamentales que creemos y que debemos de conocer, también es importante recalcar que no lo sabemos todo y que lo que sabemos está sujeto a cambios. Eso es una realidad. Está sujeto a cambios. Nadie, ninguna persona, ningún grupo religioso, ninguna denominación puede decir que lo sabe todo. Nadie. Uno de los mayores errores es el tratar de encerrar a Dios en una declaración de fe o en una doctrina. O sea, creer que ya no hay más que saber o que aprender es un tremendo error. Porque el conocimiento de Dios, el conocimiento del Eterno es infinito. Nunca vamos a terminar de aprender. Me gusta mucho la ilustración de aquel hombre que está en la playa y que hace un pozo en la arena y luego está con una de esas cubetitas de playa, va al mar y saca agua al mar y viene y la echa en su pozo de arena. Y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Estoy sacando el agua del mar y la voy a echar aquí. Pues, ¿cuándo? Bueno, eso, cuando uno trata de hacer una declaración de fe y de decir, estas son las doctrinas de la Biblia, es como el que quiere echar el agua del mar en un pocito. No se puede. Es imposible. Nunca vamos a terminar de aprender. Entonces, ese tema de andarse peleando por las doctrinas, o ese tema de andarse enojando o andarse uno yendo de una congregación a otra por las diferencias doctrinales, pues es como que a veces algo necio, porque realmente tenemos mucho que aprender todos. Lo único es que sí, las doctrinas tienen que estar bien fundamentadas. Eso sí, bien fundamentadas. Si no hay suficiente fundamento, enseñanza, pues es mejor ni siquiera decir que es una doctrina. Por ejemplo, aquí mencionamos la doctrina del cielo. Bueno, el cielo o los cielos son mencionados, y son mencionados muchas veces en las Escrituras. Pero realmente, ¿qué sabemos del cielo? ¿O qué nos dicen las Escrituras del cielo? No mucho, ¿eh? No mucho. Pues que es el lugar donde el Eterno habita, que allá pues hay ángeles, que está el trono del Eterno. Uh-huh. Pero así como que más cosas a detalle, pues no. Sí, no sabemos así tanto. Hablábamos de la doctrina del infierno o los infiernos. Igual podemos decir qué tanto sabemos, qué tanto las Escrituras nos revelan de eso. Y también tenemos que decir que poco. No hay tampoco así mucho fundamento para decir o hablar sobre esa doctrina. Sobre el Satán, sobre el diablo, igual. ¿Qué tanto tenemos en las Escrituras que nos hablan acerca del Satán? Realmente hay pocos textos. Algunos ahí como que hasta se les hace como una especie de llave, ¿no? Se les
como que se les obliga a que hablen del Satán, pero no hay tanto. O sea, sí lo menciona, sí está ahí, pero no es tanto lo que se dice o lo que se habla. Digo, como otras doctrinas, como la salvación que decían ahorita, que ahí sí hay bastante tela de donde cortar. Entonces, esto es importante. No podemos cerrarnos a que ya sabemos todo. Incluso puede haber doctrinas que ni siquiera conocemos o que no hemos descubierto y pueden estar ahí o están ahí. Entonces, reconocemos que hay fundamentos doctrinales, pero eso no nos hace cerrarnos a que ya lo sabemos todo. Definitivamente que no. Entonces, la número 2 dice: ¿qué ingredientes son necesarios para que un creyente viva una vida digna de su llamamiento? Porque el capítulo comienza hablando de eso. Cuando dice ahí el Rab Shaul: yo pues preso en el Señor, ¿qué llamado hace o qué ruego les hace a los efesios? Andar como es digno del llamamiento. Y fíjese, aquí tiene que ver con la práctica, lo que decíamos, ¿no? Les ruego que anden, que esta palabra andar, caminar, vivir de una manera digna. ¿Digna de qué? Dice, de su llamamiento. Entonces la pregunta es: ¿qué ingredientes se necesitan, verdad? Para que alguien pueda decir o alguien pueda estar caminando, pueda tener una vida digna. Paciencia, obediencia. Ahí lo menciona, ¿verdad? Entonces, humildad, mansedumbre, paciencia. Ahí están mencionados los ingredientes para una vida digna. ¿Cómo se llama eso? Soportándoos unos a otros. Fíjese, porque la palabra soportar puede ser entendida de dos maneras. ¿Sí? ¿Sí? Soportar pues aguántalo, hermano, tienes que tolerarlo. Pues sí, ¿verdad? El hermano es es difícil, pero pues esa es una forma de entender la palabra soportar. Y la otra, apoyarse, lo que hacen los muros estos, ¿no? Soportan. ¿Sí? Entonces, soportándoos es como apoyándose, es lo que dice otra carta, sobrellevando los unos las cargas de los otros. O sea, eso es soportarse mutuamente. Apóyense los unos a los otros. Se oye más bonito, ¿no? Que lo otro de la tolerancia. Que la tolerancia también es una realidad, ¿verdad? También el Rab Shaul habla acerca de la tolerancia. O sea, no es algo que también vamos a hacer a un lado. Por supuesto que sí, debemos de ser tolerantes. Pero en este caso, la palabra soportándoos está más relacionada con esto, ¿no? Con apoyo, con echarse el hombro, como decían ahorita, ¿no? Apóyate, ayúdense los unos a los otros. Muy bien, entonces hay varias características ahí, o varios ingredientes para una vida digna. O sea, lo que está diciendo es que si no tienes estos ingredientes o si no llenas estos requisitos,
pues no vas a tener la capacidad de vivir una vida digna del llamamiento. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste el llamamiento? ¿En qué consiste el llamamiento? Porque él está hablando de una vida digna del llamamiento. Pero ¿en qué consiste el llamamiento? Eso también es muy fundamental, es una base doctrinal muy importante saber en qué consiste el llamamiento. Según está él escribiéndole a los Efesios. Pues yo ahorita que lo estaba leyendo me manda un versículo que habla sobre la predestinación. Sí, lo hemos venido viendo, vean la carta. Predestinados ¿para qué? ¿Llamados a qué? Porque el llamamiento es parte del proceso. ¿Se acuerdan en Romanos cuando vimos el texto? Porque a los que antes predestinó, a estos también eligió, a estos llamó, a estos justificó, a estos santificó. Entonces, parte del proceso. El llamamiento es una parte del proceso. Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste el llamamiento? ¿O a qué hemos sido llamados? No, pero antes de eso. Piensen en lo que hemos estado leyendo en esta carta. ¿Qué le dice Pablo a los Efesios? Ustedes que antes estaban sin Dios, sin esperanza, ajenos a los pactos, ¿sí?, alejados de la ciudadanía, ahora han sido hechos cercanos, conciudadanos de los santos. Ahí está. Entonces el llamamiento consiste en ser parte en ser parte del pueblo elegido. Somos llamados a ser parte del pueblo elegido. Y por supuesto eso implica la salvación. Eso implica ser salvo. Acuérdense de Isaías, ¿no? Cuando dice el profeta Isaías, venid a mí y sed salvos. Son palabras de llamamiento. ¿A qué nos llama? A la salvación. ¿A qué nos llama? A ser parte de Israel. Cuando hablamos de salvación, hablamos de Israel porque no se puede desligar una cosa de la otra. Porque el mismo Mashiach dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces no puedes separar un tema del otro. ¿Sí? Entonces, somos llamados a la salvación, sí. Somos llamados a ser parte del pueblo elegido. En eso consiste el llamamiento. Válgame, pues que hay un pleito de perros aquí. Literal. Voy a soltar a la mía para que los aplaque. Número 4. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahí, en eso consiste el llamamiento. Número 4. Explique. Aquí vamos a meternos a terrenos decía un hermano, de comer filete teológico. Explique brevemente en qué consisten los 7 unos mencionados por Shaul en los versos 4 al 6. Los 7 unos. Porque ahí es donde un espíritu, una fe, un bautismo, un Mashiach,
un cuerpo. Un cuerpo, un espíritu. Una sola esperanza, Entonces son 7 unos, ¿verdad? un Dios, un ¿Sí estamos bien? Sí. Un cuerpo, ese es uno. Luego, un espíritu, 2. Un Señor, una esperanza. A ver, ¿esa es la que sigue? No, cuerpo, espíritu, esperanza. Esperanza, Soberano, un Señor, un Señor, amo, fe, una fe, inmersión, una inmersión o bautismo y un Dios y Padre de todos. 7 unos. sí. El de la esperanza, díganme cómo la idea completa. Fueron llamados a una esperanza. a una sola Entonces, realmente ahí, porque a veces nos confundimos, no es tanto la esperanza, sino el llamado. Es más bien el llamado. Sí. O sea, no es como que una esperanza, sino un llamado sería lo más correcto. Es una esperanza de su llamado. ¿También? Sí. Bueno, ahora sí. Explique brevemente en qué consisten los 7 unos. Entonces vamos primero. Un cuerpo. Ese es de los favoritos, ¿no? Un cuerpo. ¿Quién quiere decirnos brevemente? Brevemente, en qué consiste esto de que hay un solo cuerpo. Un cuerpo. Es como la congregación, ¿no? Como en la iglesia, un solo cuerpo, el Mashiach. Muy bien. Sí. Algunas versiones dicen, usan ahí una iglesia, ¿verdad? Una iglesia o una congregación, un cuerpo, porque de eso está hablando, del cuerpo del Mashiach. Entonces, hay un solo cuerpo. ¿En qué consiste esto? Hermana Ángela como que no levantó la mano. Yo creo que es lo mismo que un solo pueblo. Un solo pueblo. Es más sencillo decir un pueblo, ¿verdad? Sí, es como decir, ser iguales a Cristo, o ser uno con Cristo, o ser uno con el Padre. Eso significa, pero nos dice a todos, no nomás a uno. Sí. Un cuerpo. Se habla del cuerpo, se habla de miembros. Y que todos funcionan como uno solo, para un mismo fin, un mismo propósito. El cuerpo funciona. Por eso dice una sola fe, un bautismo, un espíritu. Y luego salimos a las doctrinas a buscar y ya nos dicen, bueno. ¿No? O sea, el cuerpo se refiere a las personas, ¿verdad? O sea, Los miembros. sí. Entonces, si es una iglesia, una congregación o un pueblo, pues está bien. Pero decía yo, es más fácil decir un pueblo, porque cuando decimos una iglesia, y si se entiende como una iglesia, hay muchas iglesias. Y muchas iglesias, ¿verdad?, muy diferentes. Entonces, tenemos ese conflicto de, si hay muchas, entonces, ¿por qué aquí dice que nada más hay una? Nada más un cuerpo. O un grupo de creyentes. Un pueblo. Entonces, sí es más sencillo decir un solo pueblo, porque ahí ya entendemos que es el pueblo elegido. Esto no se trata de una denominación, no se trata de una religión, se trata de un pueblo elegido. Y el pueblo elegido, o para ser parte del pueblo elegido, tiene que haber ciertos requisitos que ya mencionamos: llevar una vida digna del llamamiento, es parte de, pero aquí vamos a ver también otros requisitos para formar parte de ese pueblo elegido, que es tener los mismos fundamentos. Pero por eso es mejor utilizar la palabra pueblo, el pueblo elegido. O sea, así evitamos entrar como que en otro tipo de desacuerdos, ¿sí? Si hablamos de iglesia.
Luego de cuerpo, el segundo uno, ¿cuál es? Un espíritu. Un cuerpo, un espíritu. Brevemente, ¿en qué consiste esto de un espíritu? El espíritu de Yahweh. Es como recibir a Yahweh Ujú. a través del espíritu. Ok. Recibir como el espíritu de Yahweh que Si Se ten- refiere a las personas, pues habla del espíritu de, digo, puede ser de lo que comenta el hermano, o si se refiere al espíritu humano, pues yo lo entendería como todos de acuerdo en un mismo fin, en una sola cosa. O sea, pensando, persiguiendo lo mismo. Si se refiere al espíritu al Ruach, pues todos podemos, obviamente, el mismo espíritu también. ¿Verdad? Lo que sería curioso es que si se está mencionando al Padre al final, pues sí sería curioso que se mencionara el Espíritu aparte. Eso daría lugar a la a la Trinidad. Aquí, Como se entiende, en ¿verdad? esta versión dice, hay un cuerpo y un ruach. Y luego dice, una esperanza, coma, un Adón, coma, una confianza, coma, una inversión, coma, y un Elohim. Pero arriba dice, hay un cuerpo y un ruach, coma. O sea, como si fuera una sola cosa. ¿Qué versión es? Esta es la Kadosh. La Kadosh. Bueno, es una postura interesante, ¿verdad? Nada más que ahí nos quita uno de los 7, quedarían 6 entonces. Porque acá, digo, el cabalístico número, ¿no? 7. Pero me parece interesante que lo planteen así, ¿verdad? Porque sí, un cuerpo y un espíritu, pues sería como el cuerpo humano, que es carne y que es ¿sí? Cuerpo completo, ¿verdad? O el ser completo. Entonces está interesante esa postura, pues digna de considerar. aquí dice, y hay un Adón, una confianza, una inmersión y un Elohim, el Padre de todos, quien gobierna sobre todos, obra por medio de todos y está en todos. O sea, se menciona el Padre que él obra sobre todos. O sea, pues entiendo también que obra sobre el Espíritu. Muy bien. ¿No les parece curioso que no se mencione la Torá? Que no se mencione la palabra del Eterno en este selectivo grupo de los 7 unos. Porque tenemos un cuerpo y bueno, todo lo demás, pero ¿y la Torá? lo principal. Sí, la palabra, el pacto, digo porque son sinónimos, ¿no? El pacto, la Torá, la palabra del Eterno. Pues me recuerda a cuando fue creado el ser humano que hizo el cuerpo y luego sopló en el aliento y esa era como la palabra que le hizo vida. Sí. Y ya lo habíamos visto, pero ya se les olvidó. Cuando estudiamos Gálatas, aprendimos que la palabra espíritu en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, usualmente es la palabra. Es la palabra del Eterno. ¿Sí? O el entendimiento de la palabra. O sea, pero no es espíritu, no es una entidad, sino se utiliza para como el entendimiento. Un cuerpo, un entendimiento. Entonces ahí se infiere entendimiento de qué, pues de la palabra.
Es el Espíritu el que revela todas las cosas. En este caso sería un conocimiento que va a lo mismo, a la misma línea de agua o en el eterno. Ujú. Es la palabra misma que va todo el rato Que nos va a ayudar a entender, ¿verdad? Todo. para todos. Sí, entonces tenemos el cuerpo, y como decía Karen, ¿no? En el Génesis, el cuerpo sin el espíritu pues está muerto, no es nada. Así también el cuerpo o el pueblo elegido o la congregación sin el conocimiento de la palabra, pues ¿qué es? Nada. Necesitas el conocimiento, ¿sí? El entendimiento de todo lo demás. Y eso es lo que representa ahí el espíritu, lo que dice el espíritu. Y entonces sí, luego ya sigue ¿cuál? El llamado, la esperanza, que dijimos pues es lo mismo. Entonces somos llamados. Hay un solo llamado, el llamado a ser parte del pueblo elegido, el llamado a la salvación, estamos hablando de lo mismo, ¿no? En este caso se utiliza la palabra esperanza porque ya hemos explicado que lo que ahorita tenemos es esperanza. Literalmente esperanza, así como se oye, se trata de esperar. Estamos esperando. Todo lo que tenemos es esperanza. Entonces hay una esperanza, hay un llamado que compartimos. Todos aquellos que somos parte del cuerpo, todos aquellos que somos parte del pueblo elegido y que tenemos ese espíritu, o sea que tenemos ese entendimiento de la palabra del Eterno, sabemos que tenemos una esperanza, no más, una esperanza. Y luego, un Adón, un Señor, que aquí sabemos que está hablando del Mashiach. Es el Mashiach, él es el Adón, él es el Señor. Dice Rab Shaul en otra de las cartas, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es el Mashiach. Entonces aquí se hace mención del Mashiach. No hay dos libertadores, no hay dos Mashiach, no hay dos señores, hay uno solo. Él es la puerta, Él es el camino. Después, ¿qué dice? Fe, emuná. Y en este caso, el concepto breve de fe, aquí él lo está relacionando la fe con el tema de la salvación. Ya antes mencionó que somos salvos por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, el medio de la salvación es la fe. Entonces lo que está diciendo es que hay una sola manera de alcanzar la redención. Hay un solo medio de alcanzar la redención. O sea, el camino es el Mashiach, pero en lo que concierne a nosotros, en lo que nosotros nos toca hacer, porque sí tenemos algo que hacer. Y lo veíamos esta semana en la Parashá Ki Tizá, cuando se da la instrucción del medio shekel. El medio shekel, que era aquel impuesto o tributo que tenía que pagar cada uno, dice la Torá, por la redención. O sea, aprendemos que nosotros somos la mitad, es decir, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Su Majestad Yeshua ya hizo lo que a él le toca, pero la redención no se va a completar si nosotros no hacemos la parte que nos toca. Y la parte que nos toca a nosotros es ejercer fe. Ejercer fe. Ahí me gusta mucho la versión del Nuevo Mundo, que en ese texto de Efesios dice así: ejercer fe. Porque usted sabe que en el cristianismo tener fe se entiende de una forma equivocada. No es lo mismo tener que ejercer. Ah, sí, dice que sí, fe. Ejercer fe.
Es como las personas que estudian una carrera, pensemos en alguien que estudia medicina y se graduó de doctor, es doctor o doctora, y ahí tiene el título y tiene todo, pero no ejerce. Pues si no ejerce, pues ¿de qué sirve? O es contador, pero vende tacos o no sé, otra cosa. No ejerce. No es lo mismo. O sea, hay muchas personas que dicen, yo tengo fe. Ah, pues qué padre, tienes fe, pero ¿la ejerces? ¿Ejerces tu fe? Ahí ya cambia. Ahí es lo que dice Jacobo. La fe sin obras está muerta. La fe tiene que ponerse en práctica, tiene que ejercitarse. Entonces lo que está diciendo aquí el Rab Shaul cuando habla de una fe, un solo medio para alcanzar la redención, es la fe obediente. No hay otra. No existen dos clases de fe o tres o cuatro. Para alcanzar la redención solo hay una fe. Solo hay una forma de hacerlo. Y luego, ¿qué dice? La inmersión. Que la inmersión, ¿con qué lo relacionamos? Porque cuando dice un bautismo, o sea, una inmersión, sabemos que no hay solamente una inmersión. ¿O conversión? Exacto, conversión. ¿Sí? Hay un solo bautismo en cuanto a la conversión. Porque los otros bautismos tienen que ver con purificaciones. Ahí hay muchos bautismos. Y ya lo hemos hablado, ¿no? Las personas practican la tevilá por diferentes razones. Cada vez que uno nace de nuevo, se bautiza. Y ya hemos hablado de los diferentes nuevos nacimientos que existen. Pero la conversión debe de ser una sola experiencia. Un solo bautismo, por eso dice, una sola conversión. Ahora, lo interesante es que la conversión es un proceso. También. La conversión no es un acto instantáneo. Como muchos en el cristianismo creen que la conversión es un acto instantáneo. Tan instantáneo que hasta te dicen, ya repetiste la oración, hermano, ya recibiste a Cristo, tu nombre ya fue escrito en el cielo ahorita, mira, ya, con letras de oro y bien bonito. Pues no, la conversión no es así. La conversión es un proceso. Los mismos evangelios nos enseñan eso. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios que los discípulos creyeron en Yeshua? Y los discípulos creyeron en Yeshua. Y los discípulos creyeron en Yeshua. Y después volvieron a creer. Porque es un proceso. Yo de verdad, en el cristianismo nos enseñaban muchas cosas que pues no estaban muy bien. Hay otras que sí, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo recuerdo que tenía que ver con esto de la conversión era de que pues tú podías recibir a Cristo nada más una sola vez. Y ya no, después ya no. Y a veces pues yo iba ya como creyente, incluso ya como pastor, pues que andaba en campañas evangelísticas y escuchaba a unos predicadores tremendos, bien buenos para predicar, que hacían el llamamiento. Yo me quería entregar a Cristo otra vez. Pero luego yo decía, pues qué oso, ¿verdad? Un pastor levantando la mano. Pero con todo mi corazón yo la quería levantar, porque creía lo que estaba diciendo el predicador. Es el gran problema, ¿sí, hermano? Sí, la salvación y la conversión son procesos que llevan tiempo. Cuando de ahí me dijeron que había dicho todo eso, y yo quería que me pusieran las manos. Yo ando buscando algún día que pudiera aquí un poco las manos. Y ahora me doy cuenta que no, que llevo 40 años en el evangelio y sigo igual. La maldad sigue en mí todavía. Sí. O sea, no puedo evitarla. Pero no es de la noche a la mañana. Ya te bautizaste, te vas a ir al cielo. No, es un proceso. Sí. Importante entender, es un proceso. Para cada quien es distinto. No hay estándares ahí, ¿no?
Es un proceso que cada quien va a vivir, va a experimentar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere un bautismo, es una sola experiencia de conversión para cada quien y distinta para cada quien, o sea, maravilloso, ¿no? Porque pues sí, como que aburrido que fuera igual para todos, ¿no? O sea, no. Cada quien tiene su propia experiencia. Entonces tú puedes platicar tu experiencia con otras personas y les puede ayudar en algo, pero no quiere decir que tu experiencia le va a solucionar la vida a otro. Definitivamente no. Entonces, un solo bautismo, es decir, una sola experiencia de conversión. Y el séptimo uno, un solo Dios, un solo Dios, un solo Elohim, Padre de todos, el cual es por todos, en todos, ¿sí? O sea, el Supremo. Entonces esto ratifica lo que dice el Shema. Lo que dice el Shema Israel, que hay un solo Elohim, que no hay dos, que no hay tres, que hay uno solo. Y esa es la explicación breve de los 7 unos. Ahora, la número 5, ¿qué implicaciones tiene la conjunción con la que empieza el verso 7? Vamos a ver con qué conjunción empieza el verso 7, porque puede ser distinta según la versión que tengan. Aquí dice sin embargo. Sin embargo, esa es una conjunción. Aquí dice pero, ahora bien, entonces, ahí tenemos esa conjunción que venimos de los 7 unos que nos están diciendo estos 7 conceptos. Vienen después de que se habla de que hemos sido llamados a formar parte del pueblo elegido, de que tenemos que tener ciertas características para vivir una vida digna, de que se dice que tenemos que guardar la unidad. Y cuando se habla de guardar la unidad, vienen los 7 unos, como para entender, para reforzar el pensamiento de lo que es la unidad, de que entendamos. Tenemos que guardar la unidad. ¿Qué es la unidad? Entender que somos un cuerpo, un espíritu, etc. Y eso lo tenemos que cuidar, lo tenemos que guardar. Como que es parte de la vida digna, es parte del llamamiento que el Eterno nos ha hecho, guardar la unidad. Y luego que nos dice todo eso, viene el ahora bien. Sin embargo, pero, a ver a dónde nos va a llevar, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esa conjunción? Cuando nosotros vemos esa palabrita, cuando nosotros vemos el pero o sin embargo, ahora bien, cuando vemos eso, ¿qué entendemos? ¿Que nos va a llevar hacia dónde? Pues que viene una contraparte, o sea. Exacto, o sea. Poniendo la unidad, ahora cada uno. Exactamente, o sea, estamos explicando que tenemos que guardar la unidad y que la unidad es esto, este es el llamamiento. Pero, ahora bien, sin embargo, o sea que lo que viene probablemente, no que se vaya a oponer a lo que ya vimos, pero sí que puede ser algo que se va a entender como un tanto distinto. ¿Sí, hermano Carlos? y dice que, pero, o sea, a cada quien le da su don, o sea, no todos pensamos igual, no todos tenemos el mismo don. Por ejemplo, dos orejas, yo hablando doble de rápido para escuchar mejor, pues al revés, dos orejas para escuchar 2 veces. Sí. O sea, cada quien tiene su don, unos en enseñar, otros en etcétera. Exacto. Para formar unidad, ¿verdad? Que sigue siendo uno. Esa va a ser la parte interesante, ¿no?
Me gusta mucho la ilustración que usa el mismo Rab Shaul en la carta a los Romanos, cuando habla del cuerpo y que dice que el cuerpo, aunque es uno, tiene muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, pero todos son parte del cuerpo. Entonces hay una unidad en el cuerpo, aunque son muchos miembros y aunque todos tienen distintas funciones. Y utiliza esa ilustración sobre la congregación, sobre el pueblo elegido. Es exactamente lo mismo, porque aquí viene enfatizando con mucha fuerza la unidad del cuerpo, los fundamentos doctrinales, lo que creemos, etcétera. Pero luego dice, sin embargo, ahora bien, a cada uno le es dado, ¿no? O sea, a cada uno. Entonces, cada quien va a tener distinta función. Cada uno va a desempeñar un papel diferente para guardar la unidad. ¿Cómo lograr? Eso no es nada fácil, ¿no? ¿Cómo lograr que todos los miembros distintos y con distintas funciones trabajen de manera coordinada? Que es lo que menciona Pablo aquí en los siguientes versos. De quien todo el cuerpo bien concertado y bien unido entre sí, trabajando, ¿no?, como una maquinaria perfecta hacia un mismo objetivo. Oiga, lograr eso es difícil. En cualquier empresa, ¿sí? En cualquier empresa, en cualquier trabajo. Yo estoy seguro que todos aquí en sus trabajos han experimentado o experimentan fallas en la unidad, ¿o no? ¿Qué queremos decir? O sea, que la gente que forma parte de tu empresa o tus compañeros de trabajo, no todos están en el mismo canal. No todos trabajan al mismo ritmo, no todos cumplen, ¿verdad? Es difícil. Es difícil lograr esa unidad. Yo recuerdo cuando trabajaba en la maquiladora, en una de las maquiladoras que trabajé, y en un tiempo que trabajé como supervisora ahí en una maquiladora, teníamos una línea de producción como de 80 personas en la línea de producción. Entonces, imagínense, ¿no? Con 80 personas ahí y lograr que todas esas 80 personas pues hagan bien el trabajo para que el producto salga bien, como debe de ser, y con calidad y todo. O sea, no era fácil. Y a veces nos topábamos con situaciones en donde había trabajadores saboteando el trabajo de otros. Imagínense, saboteando el trabajo del compañero, porque se caían mal, por lo que sea, ¿no? Entonces había, eran módulos electrónicos lo que hacíamos, entonces ponían componentes. Y vamos a decir que había una muchacha poniendo componentes y más adelante había otra a la que esta le caía mal y sabía qué componentes estaba poniendo ella, y acá cuando pasaba el módulo por su lugar, quitaba los que había puesto aquella, o se los volteaba, los ponía mal, para que luego la regañaran. ¿Se imagínense? Y eso repercutía más adelante porque el módulo fallaba y teníamos problemas con control de calidad, etc. Y uno como supervisor pues tenía que ver qué está pasando. Y a mí me gustaba meterme y ir y estar vigilando, y ahí me disfrazaba ahí como que, y descubría cosas así, de que mira lo que está haciendo. O a veces las mismas muchachas lo descubrían. Entonces, eso pasa, ¿verdad? En todos lados, en empresas, en trabajos, porque parte de lograr la unidad, veíamos ahí más arriba esto que dice el vínculo de la paz, lo que decía Dante, ¿no? En el vínculo de la paz. Entonces, lograr que estemos en paz no es tan sencillo, por las diferencias que hay entre las personas. Entonces, imagínense, cuando el Rab Shaul habla aquí y dice, ahora bien,
Como diciendo, aquí viene la parte difícil, ¿no? Aquí viene la parte complicada, porque todos recibimos diferentes dones, diferentes personalidades, etcétera, y tenemos que cumplir con lo primero que se nos dijo, de guardar la unidad, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras características también distintas, a pesar de nuestras personalidades distintas. Tenemos que trabajar, lograr trabajar para el mismo fin y hacerlo coordinadamente. Entonces es difícil, es complicado, repito, en cualquier trabajo, en cualquier empresa, pero en la empresa del Eterno es todavía más. Es todavía más difícil. Entonces, esa es la implicación que tiene esa conjunción. Implica que viene una parte diferente, implica que viene algo difícil, pero que se tiene que hacer. Número 6, ¿qué objetivo o propósito tienen los versos 8 al 10? Y aquí también vamos a nadar en aguas profundas, ¿no? ¿Qué dicen los versos del 8 al 10? A ver, Carlita, ¿qué dicen los versos del 8 al 10? Por eso es que dice, después que subió a las alturas, llevó cautivo la cautividad y dio dones a la humanidad. Ahora esta frase, Él subió, ¿qué puede significar sino que Él primero bajó a las profundidades, esto es la tierra? El que bajó es el mismo que el que subió muy por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si se fijan, traemos una inercia en el texto. O sea, todo va bien, ¿verdad? Se va entendiendo. Pero ¿no les parece que de pronto este texto rompe la inercia? Se siente como que, oye, a ver, espérate, estábamos hablando de la unidad, estábamos hablando del cuerpo, estábamos hablando de que pues sí, somos diferentes. ¿Por qué mencionar esto? ¿Por qué se habla de que subió y que bajó? ¿Por qué se mete este diálogo aquí, esta plática, ¿no? ¿No sienten como que no encaja del todo? O sea, así de primera instancia. Ya cuando tratamos de comprenderlo, decimos, sí tiene algo aquí. Pero a primera instancia suena como fuera de lugar, ¿no creen? Ahora, si ya lo entendemos, ¿qué objetivo o qué propósito tienen esos versos? Que el Rab Shaul metió este tema aquí, en medio de lo que está escribiendo. Porque ¿de qué habla eso? Estos versos, ¿de qué están hablando? ¿De quién hablan? Del Mashiach. ¿Y qué dicen del Mashiach? Que ascendió y descendió. Sí, o sea que Mashiach gobierna en lo alto, aquí en la tierra y abajo. Y muchos dicen que la tierra es de Hasatán, pero no. Hasta hacer daño tiene que pedirle permiso a Cristo. Sí. De la Sí. autoridad de Mashiach, y yo creo que se conecta con la parte de los dones. Muy bien. Porque, bueno, se relaciona también con Filipenses, ¿no? Cuando habla de que se despojó de todo obediente, y después el Padre le exaltó, estamos uno. Ok. Y le dio ahí todo, le confirió todo el poder. El verso 8, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza diciendo otra vez? Por eso dice, Pero esto de que subió. El 8 también. El 8. Sí, por esto dice. Por esto dice. ¿Quién dice? la mía dice como dice la Biblia. Ok. Por Padre. ¿Y qué dice? Subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad. Entonces esta parte, subiendo a lo alto,
Fíjense, porque está hablando del Mashiach. Rompe el orden, ¿no? Porque no primero el Mashiach descendió. ¿Quién subió al cielo sino el que descendió del cielo? Así dice, ¿no? Pero aquí dice que el que subió, o sea, primero habla de que subió. Cuando vimos el tema de la escalera de Jacob, ¿cómo era? Los ángeles, ¿son ángeles o son hombres? ¿Y primero bajan o primero suben? Dice que suben. Suben y luego bajan. Y se acuerdan que cuando veíamos eso decíamos, entonces no son ángeles, entonces son hombres, mensajeros, ¿verdad? Porque sí dice, pero no siempre la palabra se aplica a seres celestiales. Mensajeros, que suben y bajan. Y en este caso Mashiach, que está hablando de Mashiach, dice, subió, y este que subió es el mismo que. Entonces, empieza como si estuviera rompiendo el orden, porque sabemos que el Mashiach descendió primero. Eso lo dice Filipenses. Entonces aquí como que nos quiere enseñar algo, nos quiere decir algo, pero no rompe el orden porque dice que el mismo que subió es el mismo que también descendió, bajó. Y el orden lo aclara otro escrito, ¿verdad? Que fue primero descendió. ¿De dónde? De los cielos. Pero lo que está recalcando el Rab Shaul aquí es que descendió, no está hablando de aquí, o sea, de la tierra, sino va más allá. Las partes más bajas, o las partes bajas de la tierra, o como traducen otras versiones, los infiernos. Entonces, estamos hablando de que si el Mashiach hizo eso, de descender para después subir, no vamos a entrar a detalle en qué momento pasó eso o en qué momento lo hizo, pero es un hecho que lo hizo. Es un hecho que lo hizo. Ahora, lo que dice ahí es que descendió ¿a qué? ¿A qué descendió? Dice para qué ascendió, pero para descendió no. Para llenarnos todo de la autoridad. Dice ahí para llevar cautiva una cautividad. La llevó a la cautiva, la cautividad, pero él vino para llenarlo todo. No, pero dice subiendo o bajando. Llevó cautiva la cautividad. Subiendo no. ¿Y qué se entiende ahí? ¿Qué es una cautividad? Los cautivos. Presos, prisioneros. ¿Quiénes estaban cautivos o quiénes estaban presos? Estaban presos del pecado. Hay otra parte en donde dice en una de las cartas de Pedro que predicó a los espíritus encarcelados, que es un texto paralelo a este. Le predicó a los espíritus encarcelados. ¿Los demonios que están en el abismo? No. Así dice, las regiones más profundas de la tierra. ¿Qué se cree que hay en las partes profundas de la tierra? ¿Qué es la creencia que hay ahí? El Hades, el infierno, el Geinom. Los ángeles. El abismo es otro lugar. El abismo no es lo mismo que el infierno. El infierno se habla de un lugar de tormento
en donde hay seres humanos. Es como un lugar de espera, según lo enseñan las escrituras, pero no hay ángeles ahí. Los ángeles encarcelados de los que habla Judas, de los que habla Pedro, están en el abismo, pero el abismo es otro lugar. Y el abismo está en las profundidades del mar, no de la tierra. ¿Verdad? Es diferente. Entonces, acá cuando se habla de las profundidades de la tierra, cuando dice que la Torá habla de que Korah y sus secuaces descendieron vivos al Seol, dice la Torá, la explicación es que el Seol es llamado el lugar de los muertos, y todos los patriarcas decían que iban a descender al Seol. Sus almas iban a descender al Seol. Abraham, Isaac, Jacob, todos. Ellos decían que al morir lo que iban a hacer era descender al Seol, a las profundidades de la tierra. El Mashiach, según dice el Rab Shaul, descendió a esas profundidades para liberarlos y, subiendo a lo alto, llevar cautiva la cautividad. Aquellos que estaban en el lugar de los muertos, en el Seol, en espera de la promesa de la redención. Porque no todos en el Seol están esperando la promesa de la redención. Todo parece indicar que el Seol era ese lugar dividido en dos partes, en donde quienes están esperando la promesa, pues están haciendo eso, esperando. Un lugar de espera. Pero quienes no murieron en esa esperanza, pues están aparte, separados. Entonces se habla de que el Mashiach desciende ahí para llevar esa cautividad a otro lugar. Es decir, que la espera para ellos ya terminó en cuestiones de ese lugar. Por eso se enseña que el Seol, o al menos esa parte del Seol, ya no está en las profundidades de la tierra. Sigue estando el Hades, pero el Hades es el lugar de tormento. Entonces los patriarcas no estaban en un lugar de tormento, pero estaban en un lugar de espera. Pues se le da el nombre de, más bien como de paraíso, porque el gran Edén es ya el lugar celestial. Sí. Pero lo que dice la Iglesia Católica, estaban unos dicen el limbo, otros el purgatorio, ¿verdad? Pero sale eso, el purgatorio lo están pagando los pecados los que deben y el limbo está en la espera. Pero ya la teología católica es otra cosa. Sí, pero aquí lo interesante es de dónde, porque hemos dicho, los católicos tomaron de dónde. Porque ciertamente hay cosas que inventaron los católicos, Y hay cosas que están, pero hay muchas cosas que de dónde las agarraron, de ahí la Biblia. ¿verdad? Como el tema del saumerio, el tema de las vestiduras, todo eso, ¿de dónde lo agarraron? Entonces muchas creencias las tomaron del judaísmo, propiamente, ¿no? Entonces lo cierto es que es un pasaje controversial, es un texto controversial, pero aquí lo que más nos interesa es por qué el Rab Shaul lo metió aquí. Entonces lo que dice es que él liberó cautivos y los lleva a un lugar mejor, y que después le da dones a los hombres. Entonces está hablando él de la unidad, está hablando del llamamiento, de que debe llevar el pueblo elegido, etcétera. Está hablando de esto, y estos textos que pone acá, el objetivo propósito, es como un ejemplo, es como ilustrar una tarea, algo que hizo Yeshua. Yeshua llevó a cabo una tarea que fue liberar personas que estaban cautivos, que estaban prisioneros, para llevarlos hacia la redención.
y usa este ejemplo de algo que suena fantástico, algo que suena así, algo súper imposible, ir a sacar a personas de las profundidades de la tierra para llevarlas a los lugares altos, a los lugares celestiales. Puede sonar como una hipérbole, ¿no? Como algo exagerado. Ahora, ¿es literal o no? No lo vamos a discutir, pero el Rav Shaul pone esto como un ejemplo. Es una ilustración para continuar con el tema que está escribiendo, porque va a cerrar con el verso, con lo que dicen los versos 12 al 16 y la pregunta 7, que dice, ¿en qué consiste la obra del ministerio? Porque termina hablando los últimos versos de lo que él llama la obra del ministerio. Pone un ejemplo de lo que hizo Yeshua. Podemos decir, Yeshua hizo la obra del ministerio. ¿En qué consistió? En que bajó hasta las partes más profundas de la tierra. Porque decir que bajó a la tierra, pues eso es la parte como, digamos, sencilla, ¿no? Eso lo sabemos y lo entendemos, de que Él vino a la tierra para cumplir esta obra que se le encomendó, de llamar a los pecadores al arrepentimiento, de darnos la salvación, etc. Pero aquí Rav Shaul menciona como un plus, no nada más hizo eso, bajó a las partes más profundas de la tierra. Y gente que estaba allá, la liberó y las llevó, sanas y salvas, a los lugares altos. Por eso repito, si esto es una exageración o no, no lo vamos a discutir, pero lo que es verdad es que él lo está poniendo como ejemplo para después decirle a los efesios, ustedes son llamados a cumplir con la obra del ministerio. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste la obra del ministerio? Bueno, los versos 12 al 16 nos dan la respuesta a esto. ¿De en qué consiste la obra del ministerio? ¿Qué es lo que leen ahí? Dice ahí que la tarea de ellos es equipar a los cabecillos de Yahweh para la obra del servicio que edifica el cuerpo de Mashiach. Porque él hace mención de que Yeshua dio regalos, dio dones a los hombres. Y dice que constituyó lo que conocemos nosotros como los pilares, ¿no? Los ministerios principales, que son apóstoles, maestros, evangelistas, ¿qué más? Pastores, maestros. Profetas, ¿verdad? Nos faltaba profetas. Y el trabajo de ellos es perfeccionar a todos los que son parte de la congregación, educarlos para que entiendan. Educarlos, equiparlos, capacitarlos, perfeccionarlos, que usa esa palabra también. O sea, estos ministerios que Yeshua constituyó, que Yeshua estableció, dice, tienen esa tarea, ¿no? Ese desafío, que era lo que decíamos, entrenar, capacitar, dirigir, educar, instruir, etcétera, a todos los santos, o sea, a todo el resto, para lograr que estén de acuerdo y que hagan juntos la obra del ministerio. ¿Sí? Un engranaje. Un engranaje que tiene que funcionar, una maquinaria, ¿no? Y una parte del engranaje no funciona, adiós lo demás. Se nos cae todo. ¿Sí? Esa es la parte más importante. ¿Sí? Dicen que el hilo se rompe por lo más delgado, ¿no? Entonces, esto es una maquinaria que debe funcionar a la perfección. Y ese es el desafío. Se le llama la obra del ministerio. Sí, es como decir, la obra esta no es para, por ejemplo, ahorita lleva 2000 años, ¿verdad? Por decir. Esto es para los nietos, los nietos, los nietos, los nietos, hasta que lleguemos a la perfección. Sí, es un proceso, ¿verdad? Otra vez, se va perfeccionando y esa es la tarea. O sea, ahí los versos 12 al 16 nos describen
¿En qué consiste, de qué se trata la obra del ministerio? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Pero el ejemplo es Yeshua yendo a las partes más bajas de la tierra a liberar prisioneros y llevarlos a las partes más altas. Entonces, si tomamos eso como una simple ilustración, pues nos está diciendo que la congregación de los santos, siguiendo el ejemplo de Yeshua, tiene que ir a donde haya que ir, a liberar a los que están prisioneros. Y que la intención es darles esa libertad que les alcance para llegar hasta los lugares celestiales. Es un desafío bien grande, pero de eso es de lo que se trata la obra del ministerio. Y entonces la obra del ministerio sería educarlos, presionarlos, corregirlos si es necesario, pero para llegar a la altura ya no de Cristo, sino de los que estaban, Madurez espiritual. de los que estaban en cautivo, llegar a Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, todos Sí. los profetas. Sí, porque nosotros no los vamos a llevar al cielo, ¿verdad? Pero sí, o sea, ser igual que ellos, ¿verdad? exacto. Entonces entendemos que la obra del ministerio no es regalar un folleto. No, La obra del ministerio no es decirle a una persona, Cristo te ama, hermano. O la obra del ministerio no es, déjame orar por ti. O sea, la obra del ministerio es mucho, pero mucho más. Para que conozcan la verdad, porque aquí dice que, bueno, dice, nosotros ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados a donde quiera por todo hilo de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar entran con astucia de los testimonios de la gloria. Entonces, en cambio, hablando la verdad en amor con respecto a todo, preferimos dentro de él, que es la cabeza, el Mesías. y hay muchos cristianos ahorita que ya creen que alcanzar la foto de Cristo, eso no se va a lograr. No, es un modelo, ¿verdad? Es un modelo, es una meta, pero aquí vemos la parte también importante es que la obra del ministerio es un trabajo de equipo y que todos tenemos una función que desempeñar. Entonces vemos que hay muchas tareas, o sea, la proclamación, el servicio, la oración, o sea, hay un montón de cosas que hacer para cumplir con la obra del ministerio, porque hay muchos objetivos. Como ya decía el hermano, o sea, estamos hablando de perfeccionar personas, de instruirlos, de corregirlos, es mucha la tarea. Entonces, esto tiene que ser un trabajo de equipo en donde los dones recibidos de cada uno de los miembros se tiene que poner a trabajar. Hay mucho entonces trabajo por delante y esto ya nos introduce al tema a partir del verso 17 de la práctica. Ya a partir del verso 17 vamos a ver de manera práctica todo esto que hasta ahorita ha sido teoría en esta carta. ¿Sale? Bueno, pues concluimos, hermanos, porque ya los veo muy cansados. Es que eso era su profundidad. Shalom.